Hay una pregunta que ningún arqueólogo ha podido responder con certeza después de más de 100 años de excavaciones. ¿Quiénes construyeron realmente el Tajín? No es una pregunta menor. Es una pregunta que toca algo más profundo. La posibilidad de que una de las civilizaciones más ingeniosas de Mesoamérica haya desaparecido sin dejar claro ni siquiera su nombre verdadero. Eso es lo que hace a los totonacos tan perturbadores para la ciencia moderna. No es que hayan desaparecido, es que nadie sabe del todo con certeza quiénes eran antes de que empezáramos a buscarlos. En el estado de Veracruz, donde el Golfo de México golpea tierras de una fertilidad casi obscena, existe una región que sus propios habitantes llamaron en lengua tutunacu, el Totonacapán, 3 corazones. Eso es lo que significa su nombre cuando se descifra correctamente. Tutu, 3, y Nacu, corazón. 3 centros que latían al mismo ritmo dentro de un territorio que abarcaba desde las cálidas costas del Golfo hasta las frías cumbres de la Sierra Norte de Puebla, cruzando ecosistemas radicalmente distintos: selva tropical, costa pesquera, montaña fría, llanura agrícola. Los totonacos los dominaron todos con la misma eficiencia implacable. El primer corazón fue el Tajín. En lengua totonaca actual, Dajín significa la ciudad del trueno. Los arqueólogos de Lina han documentado que el término puede referirse a la descarga eléctrica que fulmina los árboles antes del relámpago. Es decir, la ciudad no se llamó así por su belleza, sino por el poder destructor del cielo. El Tajín se construyó sobre una colina natural que los ingenieros totonacos modificaron durante siglos para crear plataformas artificiales donde erigieron más de 150 edificios distribuidos en 1.221 hectáreas. Hoy, después de más de 100 años de trabajo arqueológico, los investigadores calculan que han excavado apenas una fracción mínima de esa superficie. La mayor parte de El Tajín sigue enterrada. Fue en 1785 cuando un ingeniero español llamado Diego Ruiz tropezó con los restos de la ciudad mientras supervisaba plantaciones de tabaco para la corona. Las crónicas de la época registran que los campesinos indígenas de la zona ya conocían aquellas estructuras, pero las mantenían deliberadamente fuera del conocimiento de las autoridades coloniales. Ese silencio no fue accidental. Cuando Hernán Cortés llegó a la costa veracruzana en 1519 y estableció contacto con los totonacos de Zempoala, el cacique Chicomácatl le reveló voluntariamente la ubicación de sus ciudades costeras, le entregó alianza y tropas. Pero el Tajín no fue mencionado en ninguna crónica de la conquista. Estando la ciudad sagrada a unos 100 kilómetros de los primeros campamentos españoles, ningún totonaco la delató. El arqueólogo alemán Jürgen Bruggemann, quien dirigió los trabajos de restauración en la zona entre 1984 y 1992, consideró esto una de las mayores operaciones de ocultamiento cultural de toda Mesoamérica. El resultado de ese silencio fue paradójico. Mientras los conquistadores destruían Tenochtitlan, Cholula y Zempoala, convirtiendo templos en iglesias y pirámides en canteras, el Tajín se mantuvo intacto bajo la vegetación. La selva lo devoró despacio, pero no lo destruyó. Cuando los primeros arqueólogos llegaron a principios del siglo XX y comenzaron los trabajos de limpieza, encontraron estructuras en un estado de conservación sin precedente. Los relieves de los tableros del juego de pelota, tallados durante el siglo IX, mostraban detalles iconográficos tan nítidos que parecían recientes. El friso en espiral de las Xicalcoliuqui, esas volutas geométricas derivadas de la jícara ceremonial que se convirtieron en el sello visual de la arquitectura totonaca, seguía visible con una precisión que dejó atónito al arqueólogo José García Payón cuando comenzó sus excavaciones formales en los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero fue precisamente García Payón quien comenzó a advertir la primera gran anomalía. Cuanto más excavaba, más difícil le resultaba responder a quiénes construyeron esto. La evidencia estratigráfica contaba una historia complicada.
Los materiales más antiguos encontrados bajo las grandes estructuras no coincidían perfectamente con lo que los investigadores identificaban como cultura material totonaca. Había influencias que apuntaban al norte, hacia la Huasteca, y otras que remitían al suroeste, hacia Teotihuacán. El Tajín, en sus niveles más profundos, parecía un cruce de caminos, no la capital orgánica de un pueblo. El debate que se abrió en la arqueología mexicana fue intenso. El investigador Wigberto Jiménez Moreno propuso que el Tajín había sido una ciudad náhuatl-totonaca, construida tras el colapso de Teotihuacán por grupos mixtos que convergieron en la costa del Golfo. Brueggemann argumentó que la arqueología simplemente no podía resolver un problema étnico. Los objetos materiales no llevan etiquetas de identidad, y atribuir toda una ciudad a un solo grupo era una simplificación política más que una conclusión científica. El investigador Lorenzo Ochoa de la UNAM señaló que los niveles de ocupación más tempranos correspondían más a poblaciones de filiación huasteca que totonaca. La ciudad del trueno, en otras palabras, podía haber sido fundada por quienes no eran los totonacos que hoy se asocian a ella. Esta controversia importa porque si el Tajín no fue construida originariamente por los totonacos, entonces la narrativa oficial de identidad regional que se construyó a lo largo del siglo XX se convierte en una ficción arqueológicamente frágil, lo que resulta innegable, independientemente de quién haya colocado la primera piedra, es el grado de sofisticación que el Tajín alcanzó entre los años 600 y 1000 de la era común. La ciudad tenía 11 canchas de juego de pelota documentadas dentro de su perímetro central y 6 más en zonas adyacentes, lo que la convierte en el sitio con mayor concentración de canchas de todo el continente americano. Ningún otro lugar conocido, en ninguna región, supera esa cifra. El investigador Rex Kuntz, de la Universidad de Houston, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la iconografía totonaca, ha argumentado que esa densidad de canchas no era meramente ceremonial. Era funcional en un sistema ritual de extraordinaria complejidad política, donde el juego de pelota operaba como mecanismo de negociación entre facciones y como tecnología de legitimación del gobierno. Los tableros que decoran esas canchas son, según Kuntz, uno de los programas iconográficos más densos y menos descifrados de toda Mesoamérica. Representan escenas de sacrificio ritual, personajes que ascienden entre fauces de serpientes, seres que transitan entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con una naturalidad que sugiere que ese tránsito no era una metáfora, sino una realidad técnicamente manejable. Lo que aún no se ha logrado es leer esas escenas con fluidez. Los totonacos no dejaron un sistema de escritura descifrado. Sus conocimientos, sus mitos y su historia no están codificados en inscripciones legibles. Están en la piedra, en la disposición de los edificios, en los ángulos de construcción, pero en un lenguaje que todavía no hemos aprendido a traducir. La pirámide de los nichos es el ejemplo más estudiado de ese lenguaje. Una estructura escalonada de 7 cuerpos que alcanza 18 metros de altura, con 365 nichos exactos en sus paredes, el mismo número de días del calendario solar. Pero la arqueóloga Patricia Castillo Peña, investigadora del Centro INAH Veracruz y directora académica de la zona, ha señalado algo que va más allá del simbolismo calendárico. Los estudios que conjugan datos de 11 años de escaneo con tecnología LIDAR, información paleoclimática y evidencias arqueológicas han revelado que la pirámide fue construida en la fase final de la ciudad, entre los años 800 y 1100, en plena crisis climática. Durante ese periodo, la región experimentó lo que los investigadores identifican como el período cálido medieval, un fenómeno global que en el Golfo de México se tradujo en aumento de temperatura, lluvias torrenciales y ciclos de inundación devastadores. Según Castillo Peña, la pirámide de los nichos no era simplemente un templo, era una petición, una oración de piedra dirigida a los dioses del sol, el agua y el viento, construida en el momento en que la ciudad comprendió que el equilibrio natural que había sostenido su prosperidad durante siglos estaba roto.
La misma investigadora plantea que el edificio de los nichos y el juego de pelota sur, las dos estructuras más monumentales y más tardías del sitio, fueron erigidas con una urgencia que los datos estratigráficos hacen visible. Se construyeron rápido, con un volumen de trabajo que implica movilización masiva de mano de obra, en un periodo en que la ciudad ya no crecía, sino que intentaba sobrevivir. Son los monumentos de una civilización que pedía ayuda al cielo, y el cielo no respondió. Alrededor del año 1100 o 1200, con un margen que los investigadores aún discuten, la ciudad fue abandonada, no conquistada, no destruida, no incendiada, simplemente dejada. Las familias tomaron lo que pudieron cargar y se fueron. Los edificios quedaron de pie, los nichos vacíos, los relieves sin nadie que los leyera. La vegetación tardó menos de 2 siglos en cubrirlo todo, y aquí viene el detalle que más perturba a los especialistas. No hay evidencia de una causa única. No hay una capa de ceniza que señale un incendio. No hay marcas de violencia que sugieran una invasión. No hay un colapso de estructuras que indique un terremoto. Hay simplemente el silencio de los materiales. Las hipótesis actuales apuntan a una combinación de factores: cambio climático que alteró los ciclos agrícolas, presión de grupos chichimecas que descendían del norte, agotamiento de recursos forestales y, posiblemente, una crisis interna de legitimidad política cuando los rituales del juego de pelota dejaron de producir los resultados que la élite gobernante prometía. Pero los totonacos no desaparecieron. Cuando el Tajín fue abandonado, los pueblos del Totonacapan se dispersaron y se reorganizaron. Papantla creció. Zempoala, en la costa, se volvió la capital política más importante de la región. Y fue precisamente en Zempoala donde, en abril de 1519, ocurrió uno de los encuentros más decisivos de la historia de América. Hernán Cortés, con apenas 400 soldados, necesitaba desesperadamente aliados locales. El cacique Chicomácatl, agraviado por décadas de tributo forzado a la Triple Alianza Azteca, vio en los extranjeros una palanca. Le entregó a Cortés un contingente que los cronistas calculan entre 8,000 y 13,000 guerreros. Sin los totonacos de Zempoala, sin su conocimiento del territorio y su rencor hacia los mexicas convertido en fuerza militar, la expedición habría sido lo que cualquier análisis estratégico sugería: un fracaso anunciado de 400 hombres contra un imperio de varios millones. Lo que los totonacos no calcularon fue que su alianza tendría un precio no negociado. Una vez caído Tenochtitlan en 1521, los españoles los convirtieron en parte del sistema de encomienda. Zempoala, que había tenido entre 80 y 100,000 habitantes en el momento del contacto, quedó prácticamente despoblada en menos de 50 años. No por la guerra, sino por las epidemias. El sarampión, la viruela y el tifo recorrieron el Totonacapan con una velocidad que ninguna estructura política podía contener. Francisco del Paso y Troncoso, quien a finales del siglo XIX fue el primero en estudiar sistemáticamente los restos de Zempoala, encontró una ciudad fantasma donde las crónicas describían una metrópoli bulliciosa. Los totonacos fueron también los descubridores de la vainilla, y esa historia encierra una de las pérdidas más silenciosas del saqueo colonial. La vanilla planifolia, la especie que hoy perfuma los postres de todo el mundo, es originaria del Totonacapan. Los totonacos la llamaban Xanat y la cultivaban con un método de polinización que dependía de una especie de abeja melipona y de ciertos colibríes que solo existen en México. Cuando los españoles llevaron la planta a Europa y luego a las islas del Índico y Madagascar, nadie entendía por qué no producía vainas sin intervención manual. El misterio duró hasta 1841, cuando un joven esclavo de 18 años, llamado Edmond Albius en la isla de Reunión, redescubrió por observación propia la técnica de polinización manual que los totonacos habían conocido y practicado durante siglos. Ese conocimiento nunca fue transcrito en ningún documento colonial. Se transmitió oralmente hasta que se perdió y tuvo que ser reinventado en otro continente,
Los yugos, las palmas y las hachas son los otros documentos que la civilización totonaca dejó sin descifrar, esculpidos con una precisión y una potencia estética que sigue dejando sin aliento a quienes los estudian. Se encuentran distribuidos a lo largo de toda la costa del Golfo. Los yugos son objetos en forma de U, generalmente de piedra volcánica, demasiado pesados para ser portados por un jugador en movimiento. Rex Kuntz plantea que no eran equipamiento deportivo, sino representaciones en piedra de los cinturones, que sí se usaban en el juego. Las palmas son extensiones que se insertaban en esos yugos, representando figuras humanas o deidades, con un nivel de detalle que implica años de trabajo. Las hachas votivas son placas delgadas talladas en forma de cabezas humanas que se colocaban en posición vertical. Nadie sabe exactamente cómo funcionaban estos tres objetos en conjunto, cuál era su secuencia ritual, qué significaban para quien los portaba. Se dejaron de producir abruptamente tras el colapso de El Tajín, como si el conocimiento de hacerlos se hubiera ido con la ciudad. Las caritas sonrientes son el objeto más inquietante de la cerámica totonaca, precisamente por la razón contraria. Parecen demasiado accesibles. Son figurillas de barro cocido de unos 20 centímetros que representan rostros con una expresión inequívocamente alegre, los labios separados, los ojos semicerrados en lo que parece una sonrisa genuina. Los arqueólogos las han encontrado en contextos funerarios, en entierros bajo los pisos de las viviendas. La sonrisa que representan era, según la interpretación más aceptada, la expresión del momento del sacrificio, no la alegría de la vida cotidiana, sino la satisfacción del tránsito hacia lo divino. Una civilización que representó la muerte con una sonrisa tiene una manera de entender el universo que no se traduce fácilmente en categorías modernas. El ritual de los voladores de Papantla, inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009, sigue ejecutándose hoy en el mismo espacio donde se ejecutaba hace 1000 años. 4 hombres ascienden a un poste de 30 metros y descienden girando en espiral 32 veces cada uno, 128 vueltas en total, mientras un quinto toca una flauta y un tambor en la cima. Algunos investigadores han señalado que 128 multiplica factores que encajan con ciclos calendáricos venusianos. La ceremonia se transmite de padres a hijos en lengua totonaca y contiene en su estructura un conocimiento sobre el tiempo y el cosmos que ningún documento colonial preservó porque nadie lo consideró digno de preservarse. Hoy quedan aproximadamente 400.000 personas que hablan variantes del idioma totonaco. Son los descendientes directos de los constructores de El Tajín, de los aliados de Cortés, de los productores de vainilla, de los portadores de caritas sonrientes. Pero esa continuidad biológica y lingüística convive con una discontinuidad cultural radical. El conocimiento que los monumentos codificaban fue interrumpido hace 500 años con una violencia que no siempre fue física, pero que fue igualmente definitiva. El conocimiento totonaco sobre astronomía, medicina y agricultura no fue incendiado en una gran hoguera pública. Simplemente se fue evaporando, generación tras generación, a medida que los hablantes de Tutunacú adoptaban el español y los rituales del calendario agrícola eran reemplazados por el calendario litúrgico cristiano. La historia de los totonacos es al final la historia de lo que no sabemos. No sabemos con certeza quiénes fundaron el Tajín. No sabemos qué decían los tableros del juego de pelota. No sabemos por qué abandonaron la ciudad del trueno. No sabemos qué conocimiento se fue con ellos cuando se dispersaron en el siglo XIII. Pero sí sabemos que estuvieron aquí, que construyeron algo que resistió 500 años de silencio y selva, que guardaron el secreto de su ciudad sagrada durante toda la conquista y que, en la espiral de los voladores y en el sabor de la vainilla, dejaron huellas que el tiempo no ha podido borrar. Algunas civilizaciones desaparecen y lo que dejan son respuestas. Los totonacos dejaron algo más difícil de ignorar. Dejaron monumentos que todavía nos dicen que no los entendemos. Y esa incomodidad, esa sensación de que hay algo enorme que se nos escapa,
es tal vez la forma más honesta de reconocer la magnitud de lo que el mundo perdió cuando el Totonacapan fue silenciado.